Hubo un tiempo en que los gigantes no eran recuerdos, no eran leyendas contadas junto al fuego, no eran sombras deformadas por la imaginación, eran presencia. Caminaban sobre la tierra, habitaban ciudades, gobernaban regiones, levantaban murallas, portaban armas que otros hombres apenas podían cargar, y cuando sus nombres aparecían en los relatos antiguos, no aparecían como fantasmas, aparecían como enemigos reales, como linajes, como pueblos, como sobrevivientes de una edad que parecía no querer morir. Primero fueron mencionados como una amenaza, luego como habitantes de la tierra, después como reyes, después como guerreros, y finalmente como los últimos de su clase, porque la historia de los gigantes no termina con su aparición, termina con su caída, una caída lenta, fragmentada, progresiva. No desaparecieron todos en un solo día, no cayeron todos en una sola batalla, no se borraron del mundo de una vez, fueron cayendo uno por uno, reino por reino, ciudad por ciudad, linaje por linaje, hasta que aquello que alguna vez parecía imposible de remover, comenzó a desmoronarse. Para entender esa caída, hay que regresar al cuerpo de los gigantes, no al mito, no a la exageración, al cuerpo, a la estatura que intimidaba, a los huesos que parecían hablar de otra escala humana, a las armas enormes, a las camas de hierro, a las ciudades fortificadas, a los nombres que sobreviven como restos dispersos de una presencia mayor. Og, rey de Basán, los anaceos, los Refaim, los descendientes en Gat, Goliat, Sipai, Lami, el hombre de 6 dedos. Todos ellos aparecen como piezas de un mismo mapa oscuro. No todos vivieron al mismo tiempo, no todos cayeron en el mismo lugar, pero todos parecen pertenecer a una misma tensión antigua, la permanencia de linajes gigantes después del diluvio y su desaparición progresiva dentro del mundo bíblico. La tierra los vio levantarse, los vio dominar, los vio resistir, y luego los vio caer. Antes de la caída, había estabilidad. Los gigantes no estaban escondidos. No vivían solamente en cuevas remotas. No eran criaturas aisladas en los bordes del mundo. Algunos tenían ciudades, algunos tenían reinos, algunos estaban integrados en pueblos enteros, y algunos eran recordados por su fuerza física, como si su cuerpo fuera suficiente para distinguirlos de todos los demás. Og no era simplemente un guerrero alto, era rey. Rey de Basán, un territorio asociado con ciudades fuertes, con defensas, con poder, con memoria antigua. Su figura aparece como uno de los últimos restos de los Refaim. Y eso es importante, porque Og no representa solamente a un hombre, representa el peso de un linaje que todavía estaba en pie, un linaje que todavía gobernaba, un linaje que todavía tenía territorio. Pero cuando Og cae, algo cambia. No cae solamente un rey, cae una señal, cae una puerta, cae una parte visible de la era de los gigantes. Y desde ese momento, la historia empieza a moverse en otra dirección. La caída de Og no fue presentada como un accidente menor. Los relatos antiguos la describen como el derrumbe de una presencia imponente. Porque incluso después de muerto, Og seguía siendo recordado por su tamaño, por su fuerza, por aquello que parecía separar su cuerpo del resto de los hombres. La referencia a su enorme lecho de hierro sobrevivió por generaciones, como si el mundo antiguo hubiese querido conservar evidencia física de que aquellos gigantes realmente existieron. Y eso revela algo inquietante. Los gigantes no eran solamente temidos en batalla, eran observados, medidos, recordados. Su cuerpo era parte del relato, su tamaño era parte de su identidad, como si la misma anatomía hubiera dejado una impresión imposible de ignorar. Pero después de Og,
Los registros comienzan a cambiar. Ya no hablan de grandes reinos gigantes dominando regiones enteras. Ya no muestran enormes territorios gobernados por ellos. Ahora, los nombres aparecen más dispersos, más aislados, más fragmentados. Todavía están allí, pero algo claramente comenzó a romperse. Los anaceos seguían siendo temidos. Su sola presencia provocaba miedo entre quienes exploraban la tierra. Los describían como hombres de enorme estatura, figuras frente a las cuales otros se sentían pequeños, insignificantes. Pero incluso ellos comenzaban a perder territorio, poco a poco, como si el mundo antiguo estuviera cerrándose alrededor de ellos. Las ciudades también empiezan a cambiar. Antes, las fortalezas gigantes parecían intocables. Murallas altas, puertas enormes, ciudades construidas para resistir. Ahora, comienzan a aparecer relatos de ciudades tomadas, regiones conquistadas, territorios perdidos, y detrás de cada conquista, había algo más profundo ocurriendo. No era solamente una guerra, era la desaparición gradual de un linaje antiguo. Porque cuando una ciudad caía, no caían solamente soldados, caían familias, descendientes, sangre, memoria, todo lo que había permanecido vivo desde generaciones anteriores. Y quizá por eso, los gigantes comienzan a aparecer cada vez menos como pueblos completos, y más como individuos aislados, sobrevivientes, últimos restos. Entonces ocurre algo importante. La narrativa deja de enfocarse solamente en territorios y empiezas a enfocarse en nombres concretos, cuerpos concretos, guerreros concretos. La era de los gigantes estaba entrando en su fase final, y los relatos parecen mostrarlo claramente. Ya no vemos grandes civilizaciones dominadas por ellos. Ahora vemos figuras individuales que todavía conservan los rasgos del antiguo linaje, como si las últimas ramas de aquella sangre estuvieran resistiendo antes de desaparecer. Y es allí donde la ciudad de Gat comienza a tomar protagonismo, porque Gat no aparece como un lugar cualquiera, aparece como uno de los últimos refugios de gigantes, uno de los últimos lugares donde aquellos cuerpos descomunales seguían caminando entre los hombres, y entre todos ellos, un nombre comenzaba lentamente a acercarse al centro de la historia. Goliat. Pero Goliat nunca estuvo solo. Mucho antes de convertirse en el gigante más famoso de los relatos bíblicos, Goliat ya pertenecía a algo más grande. Un linaje, una descendencia, una continuidad. Porque los registros antiguos no presentan a Goliat como una anomalía aislada. Lo presentan como parte de los descendientes de Gad. Y eso cambia completamente la imagen. De repente, ya no estamos viendo solamente a un guerrero enorme. Estamos viendo los restos visibles de una sangre antigua, que todavía seguía viva. Una sangre que había sobrevivido guerras, caídas, conquistas, generaciones enteras. Y Gad parece haber sido uno de los últimos lugares donde ese linaje permaneció con fuerza. Allí todavía aparecían hombres de gran tamaño, guerreros diferentes, figuras cuya presencia física seguía causando impacto. La narrativa empieza a sentirse distinta, más pesada, más cercana al final, porque ahora, cada gigante mencionado parece ser contado como si perteneciera a los últimos capítulos de algo mucho más antiguo. Ya no hay sensación de expansión, ya no hay sensación de dominio creciente. Ahora hay resistencia, persistencia, supervivencia. Como si el mundo estuviera avanzando y ellos estuvieran quedándose atrás. Entonces, los relatos empiezan a nombrarlos uno por uno. Sipai, Lami, el hombre de 6 dedos, Goliat. Y el detalle es importante, porque cada nombre aparece conectado a conflictos específicos,
a enfrentamientos concretos, a derrotas individuales, como si el registro estuviera documentando la eliminación progresiva de los últimos gigantes visibles. Sipai aparece como uno de aquellos descendientes, un guerrero asociado a los gigantes, todavía enorme, todavía peligroso, todavía parte de ese linaje antiguo que se negaba a desaparecer. Pero incluso él termina cayendo, y cuando cae, el patrón comienza a hacerse evidente. Los gigantes ya no están conquistando territorios, ahora están muriendo. Luego aparece Lami, otro descendiente, otro nombre unido a la memoria de Gat, otro cuerpo gigantesco entrando en combate. Y otra vez, la narrativa no se siente como el ascenso de un imperio, se siente como una extinción lenta. Cada enfrentamiento parece arrancar otra pieza del antiguo mundo. Cada caída reduce aún más la presencia de aquellos linajes, como si la tierra misma estuviera perdiendo a sus últimos gigantes. Y mientras eso ocurre, los relatos conservan algo inquietante. Los detalles físicos nunca desaparecen, siempre vuelven. La estatura, las armas, la fuerza, las proporciones fuera de lo común. Como si los escritores antiguos quisieran dejar claro una y otra vez que estos hombres eran recordados precisamente por su cuerpo, por aquello que los hacía distintos. Entonces, aparece nuevamente el detalle más extraño de todos, el hombre de 6 dedos. 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, 24 en total. Una descripción demasiado específica para sentirse simbólica, demasiado anatómica, demasiado física. Y otra vez, el relato lo conecta con los descendientes gigantes de Gat. Como si incluso al final, aquella sangre siguiera mostrando rasgos visibles, rasgos que sobrevivían generación tras generación. Pero para este momento, algo ya era evidente. El número estaba disminuyendo. Los gigantes seguían apareciendo, pero cada vez eran menos, cada vez más aislados, cada vez más rodeados por un mundo que ya no les pertenecía. Mientras los gigantes desaparecían lentamente del registro, el mundo alrededor de ellos seguía cambiando. Nuevos pueblos avanzaban, nuevos reinos surgían, nuevas generaciones crecían sin conocer completamente la era anterior. Y quizá allí comienza la parte más inquietante de toda la historia, porque los gigantes no desaparecen de inmediato. Primero, pierden dominio, después, pierden territorio, luego, pierden número, hasta que finalmente comienzan a convertirse en recuerdos aislados dentro de los relatos antiguos. Pero incluso en esa etapa final, seguían siendo temidos. Eso es importante. Porque cada vez que uno de ellos aparece, la narrativa cambia de tono. El relato se vuelve más pesado, más físico, más tenso. Las armas vuelven a ser enormes. La presencia vuelve a sentirse desproporcionada. Los cuerpos vuelven a destacar entre todos los demás hombres, como si los escritores antiguos quisieran dejar claro que aquellos descendientes todavía conservaban algo distinto, algo antiguo, algo que venía de generaciones anteriores, y quizá por eso, cada enfrentamiento contra ellos parecía más que una simple batalla, parecía el choque entre dos eras diferentes. Entonces, la figura de Goliat comienza a acercarse lentamente al centro de la historia, no como un monstruo mitológico, no como una criatura imposible, sino como un guerrero real, un hombre gigantesco, cubierto de armadura, entrenado para la guerra, con armas diseñadas para un cuerpo fuera de lo normal, la lanza, el peso del hierro, la armadura. Todo en él parecía construido para recordar una sola idea. Goliat pertenecía a un linaje distinto. Y lo más inquietante es que los relatos nunca intentan presentarlo como único. Siempre queda la sensación de que detrás de él había otros cuerpos enormes, otros descendientes,
otros guerreros conectados al mismo pasado. Pero para este momento, la dirección de la historia ya había cambiado. Los gigantes seguían apareciendo. Sí, pero cada aparición parecía acercarlos más al final. Ya no dominaban regiones enteras. Ya no levantaban grandes reinos como antes. Ahora surgían en conflictos aislados, como restos dispersos de algo mucho más antiguo. Y eso transforma completamente la atmósfera del relato, porque el espectador entiende algo silencioso, algo que nunca necesita decirse directamente. Los gigantes estaban perdiendo el mundo, y quizá eso explica por qué los últimos descendientes aparecen casi siempre ligados a la guerra, como si el conflicto fuera el único lugar donde aquella antigua fuerza todavía sobrevivía. Sipai, Lami, Goliat, el hombre de 6 dedos, todos aparecen en medio de enfrentamientos. Todos aparecen como figuras intimidantes. Todos aparecen conectados a una misma sensación: la resistencia final de un linaje que se niega a desaparecer. Pero uno por uno comienzan a caer, y con cada caída, la sensación de final se vuelve más evidente. Porque cuando un imperio desaparece, todavía pueden quedar ciudades, todavía pueden quedar ruinas, todavía pueden quedar nombres, pero cuando desaparece un linaje, lo que empieza a borrarse es el cuerpo mismo de la historia. Con el paso del tiempo, los gigantes comenzaron a sentirse menos como una civilización y más como ecos dispersos de otra era. Eso es lo inquietante de los últimos relatos, la sensación de que algo enorme se estaba apagando lentamente frente a los ojos del mundo antiguo. Ya no aparecen grandes listas de pueblos gigantes, ya no aparecen enormes territorios gobernados por ellos. Ahora aparecen nombres aislados, guerreros, descendientes, últimos restos, como si la historia estuviera registrando los momentos finales de un linaje que alguna vez dominó regiones enteras. Y quizá por eso, las descripciones físicas se vuelven todavía más importantes al final. Porque cuando un pueblo desaparece, el cuerpo se convierte en evidencia. La estatura, las armas, la fuerza desproporcionada, las anomalías físicas. Todo eso permanece en los relatos, como si el mundo antiguo hubiera querido conservar rastros visibles de aquellos hombres. Goliat cargando armaduras gigantescas, lanzas enormes, guerreros cuya presencia alteraba el campo de batalla antes incluso de pelear. Y detrás de él, otros descendientes seguían apareciendo, no como reyes de enormes imperios, sino como supervivientes de un linaje en decadencia. Entonces la narrativa empieza a sentirse más oscura, porque ya no estamos viendo solamente enfrentamientos, estamos viendo desaparición. Sipai cae, Lagmi cae. El hombre de 6 dedos también desaparece del relato, y cada vez que uno de ellos muere, la presencia de los gigantes se reduce aún más, como si el antiguo mundo estuviera cerrando lentamente una puerta que había permanecido abierta durante generaciones. Y tal vez eso es lo que vuelve tan extraña esta parte de la historia, porque los gigantes no desaparecen de manera espectacular. No ocurre un último gran imperio, no ocurre una batalla definitiva que destruya todo de una vez. Simplemente empiezan a ser menos ciudades, menos nombres, menos descendientes, menos cuerpos gigantes caminando sobre la tierra, y mientras el número disminuye, la sensación de rareza aumenta, porque los últimos gigantes parecen todavía más distintos, más físicos, más intimidantes, como si los restos finales del linaje conservaran con mayor intensidad los rasgos antiguos. El hombre de 6 dedos es quizá el mejor ejemplo. La descripción es incómodamente específica, demasiado concreta, demasiado corporal.
como si el relato quisiera dejar una marca imposible de ignorar. Porque cuando una historia inventa monstruos, normalmente habla en símbolos, pero aquí los detalles anatómicos sobreviven, y eso cambia completamente la atmósfera del relato. Entonces ocurre algo silencioso, pero definitivo. Los gigantes comienzan a desaparecer del centro de la historia. El mundo sigue avanzando, los reinos continúan, las guerras continúan, las generaciones continúan, pero ellos ya no ocupan el mismo lugar. Poco a poco, los gigantes dejan de dominar el paisaje del relato bíblico y empiezan a convertirse en memoria, en menciones aisladas, en nombres antiguos, en restos de una era que parecía imposible de derribar. Porque incluso los linajes más temidos pueden desaparecer con el tiempo. Y quizá eso fue exactamente lo que ocurrió con los gigantes. No desaparecieron de golpe. El mundo simplemente continuó sin ellos. Tal vez por eso, la caída de los gigantes se siente tan distinta a otras historias antiguas. Porque no estamos viendo solamente el fin de guerreros poderosos, estamos viendo el final progresivo de una presencia que había sobrevivido generaciones enteras. Og cayó. Los anaceos comenzaron a desaparecer. Los descendientes de Gad fueron muriendo uno por uno. Sipai, Lami, el hombre de 6 dedos, Goliat. Nombres dispersos, conectados por una misma sensación de decadencia, como si todos pertenecieran a los últimos fragmentos visibles de un mundo mucho más antiguo. Y quizá lo más inquietante es que los relatos nunca presentan esta desaparición como un evento grandioso. No hay un anuncio final, no hay una proclamación solemne diciendo, los gigantes ya no existen. Simplemente dejan de aparecer, y eso hace que la narrativa se sienta todavía más real, porque así desaparecen muchas cosas en la historia, lentamente, en silencio, generación tras generación, hasta que un día los gigantes ya no están en el centro del mundo antiguo. Solo quedan referencias dispersas, ruinas, nombres, memorias incompletas, pero incluso después de su caída, algo siguió sobreviviendo. Porque los relatos posteriores todavía conservan rastros, pequeñas huellas, conexiones familiares, descendientes, como si la desaparición nunca hubiera sido completamente absoluta. Y allí es donde la historia comienza a volverse todavía más inquietante, porque quizá el verdadero final de los gigantes nunca ocurrió de una sola vez. Quizá algunos linajes continuaron mezclándose entre generaciones posteriores. Quizá ciertas huellas permanecieron ocultas dentro del mundo antiguo mucho más tiempo de lo que imaginamos. Y tal vez esa sea precisamente la razón por la cual los relatos siguieron recordándolos. Esto no pretende dar respuestas definitivas, solo abrir preguntas, porque tal vez, cuando un linaje comienza a desaparecer, lo último que abandona el mundo no son sus cuerpos, sino las huellas que deja en la memoria de quienes sobrevivieron para contarlo. Bienvenidos a Neox Origins.